Buenos días, amados hermanos, Dios los bendiga. Siempre es un privilegio compartir la palabra de Dios que está dirigida a cada uno de nosotros para bendición y que estemos como hijos de Dios prestos, con oídos abiertos, que el Espíritu Santo hable en nuestro espíritu y que lo que el Señor siembra en esta mañana en nuestros corazones fluya con hechos en la vida diaria de cada uno de nosotros. Oramos. Bendito Padre, Señor, que el hablar, Señor, el decir de mi boca, Señor, en esta mañana, sea tu Espíritu, Señor, el que hable. Quita toda imperfección, Señor, y que retengamos todo lo bueno, y tu palabra es buena. Por eso pedimos, Señor, que quede grabada en nosotros y que la hagamos nuestra, Señor. Te lo suplicamos, te lo rogamos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema del mensaje es los dadores que agradan a Dios. Qué bendición como hijos de Dios sentir el gozo que da nuestro Padre. Él lo hace siempre, sea lo que haga, provoca gozo en nosotros. Pero qué bendición es que nosotros provoquemos gozo en Dios. Y una de las maneras que provocamos gozo en nuestro Señor es cuando nosotros, los hijos de Dios, damos. Y damos con alegría, y esto agrada a Dios. ¿Y por qué le agrada? Porque es parte de nuestra imagen de Él, pues Él en su naturaleza es ser dador y su dádiva suprema es haber dado a nuestro Señor Jesucristo. Y un versículo que todos nos sabemos que habla de esta verdad gloriosa es Juan 3:16. Repítelo conmigo ahí en tu casa. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo habla de un requisito para dar. ¿Y cuál es ese requisito? El amor. El amor, hermanos. Que cuando demos sea con amor. Y este mismo versículo habla de un propósito que será para la eternidad, que es el estar con nuestro Dios. Que cuando demos con amor, sea para que nos acerque a nuestro Dios. Si no hay amor, si no hay ese propósito de este versículo, a Dios no le agrada tal persona, aún haya dado, y sea la cantidad que sea que haya dado, a Dios no le agrada. Antes de entrar al pasaje de Corintios y ver quién es el dador que agrada a Dios, veamos algunas cosas que preguntaré para que tú reflexiones. ¿Qué piensas de alguien que te da? De alguien que te da un servicio, que te da una ayuda, un apoyo, que te echa la mano, que te auxilia, que te acompaña, que está contigo. Si valoras esto, dices, esto es bueno. Y si eres un hijo de Dios, dices, esto es una grande bendición de Dios. Y cuando este dador termina su acción de haberte ofrecido algo, de haberte dado algo, ¿qué haces tú? Hay en ti una sonrisa como mínimo. Hay un agradecimiento. Estrechas su mano, le abrazas. Te pones a sus órdenes, le ofreces algo y le dices, a ver cómo te lo pago. Le das un regalo. Quieres retribuirle por eso que Él te dio. Pero hemos de decir que también existe aquel que muerde la mano del que lo alimenta. Sí hay los que aunque les das la mano, te quitan, se burlan. Y esto es muy triste. Esto es muy doloroso, es decepcionante, porque tú esperas de las personas otra cosa y no que respondan de esta manera. Y a Dios no le agrada esto.
Reprueba a estas personas, y si no se arrepienten y cambian, Dios no las tendrá para Él. Hay un dador muy especial, muy especial, que nos dio el ser, la vida, el sustento, las habilidades, los dones, la vista, el olfato, el tacto, el oír, el gusto, la respiración, un trabajo, nuestra casa, la fe, el don del Espíritu Santo, la armadura de Dios, la palabra de Dios, misericordia, paciencia, perdón, y nos dio a su Hijo Jesucristo, nos dio salvación, nos dio vida eterna. Y no puedo terminar hoy la lista, ni mañana, ni nunca, la lista grande de todas las cosas que Dios nos da. La pregunta: Jehová el Todopoderoso, nuestro Dios, el Señor de señores, nuestro Padre, ¿no merece que seamos un dador alegre como respuesta a la gratitud que tenemos en nuestro corazón por todo lo que nos ha dado, por lo que nos da y por todo lo que nos dará por la eternidad? Hermano, te invito a que digas que sí. Di que sí, que tu corazón se mueva al decir que sí, y te goces y te alegres porque Él lo merece. Sonríe, alegra tu corazón por ser un dador alegre para Dios, que al ministrar, al dar, al ofrendar, al diezmar, lo hagas como los corintios, que en este pasaje veremos qué características debemos de tener cuando damos, y que el Señor mire con agrado cómo das, cómo damos como iglesia. Versículos 1 y 2 del pasaje. ¿Qué características debemos de tener para dar? Con una buena disposición y entusiasmo debemos de dar. Repito, con una buena disposición y entusiasmo debemos de dar. Son gente o hermanos estos corintios que se puede esperar que van a dar, de buena voluntad, con compromiso, y que tienen celo por hacerlo. Pablo sabía esto y podía pedirles porque había necesidades. Algunos santos, algunos apartados, algunos queridos de Dios que servían, necesitaban. Y Pablo sabía la disposición de Corintios para que ellos recibieran y tuvieran para ser de bendición en sus necesidades. No hacía falta que se les dijera mucho, que se les repitiera, que se les suplicara para dar y para bendecir a otros. No se necesitaba rogarles, no se necesitaba repetirles. La pregunta es: ¿con qué frecuencia ves tú creyentes así? ¿Con qué frecuencia ves tú iglesias así, que saben dar, que dan? Pablo se gloriaba de los corintios por su alegre dar. Sabemos que nuestras ofrendas y diezmos del Señor, al final, ¿para quién son? Para el mismo pueblo, para nosotros. Dios nos da, le damos un poco de lo mucho que nos da, y eso que damos vuelve otra vez a nosotros. Así es que, hermano, que tengas gozo al dar, al ofrendar, al diezmar, al ministrar. Gózate porque la iglesia ha llevado economía a familias, porque ha llevado despensas, porque ha llevado medicina, porque ha llevado la buena voluntad de la iglesia, de los que dan con gozo y vuelven a dar y vuelven a dar, porque hay disposición y hay entusiasmo. Versículos 3 al 5. A la iglesia no se le agarra desprevenida para dar. Es una característica que nosotros también debemos de tener, que no estemos desprevenidos. Pablo viajaba de un lugar a otro y él enseñaba y entrenaba a discípulos jóvenes. También se movía y había hombres que le seguían, y después de terminar alguna ministración, estos le seguían. Y en este pasaje algunos hombres de Macedonia
iban con él rumbo a los de Corinto. Imaginen, hermanos, sobre todo imaginen hermanas, esposas, que llega el esposo, dice: mi vida, vengo con 5 pastores y 7 ancianos, venimos a comer. Y que la esposa diga: pues no hay nada en el refrigerador y ni me avisaste. Eso traería, ¿qué cosa? Al esposo. ¿Qué traería a los invitados? Una pena, una vergüenza, una mala impresión. Pablo estaba estimulando a los macedonios a financiar proyectos para misiones, y él veía en los corintios la oportunidad para llevarles, y les decía: estén preparados. ¿Por qué? Porque una iglesia debe dar buen testimonio. Cristo vino y se dio, y dio mucho, y no le faltó nada. Nosotros, en respuesta, debemos de estar preparados para dar. Nosotros no podemos manchar el testimonio de una iglesia que sabe dar, una iglesia cristiana. Versículo 6. La iglesia que da mucho, ciega mucho. Ciegan lo que siembran. Una vez estaba en una clase de agronomía en la facultad, y un compañero preguntó: maestro, ¿cómo se siembran las uvas que no tienen semillas? Y entonces el maestro le dijo: mira, preparas la tierra, haces los surcos, y a la hora de sembrar haces como que avientas la semilla, pero no la avientes, no la pongas en la tierra, y entonces nacen las semillas, nacen las uvas sin semillas. Y el compañero dijo: gracias, maestro. Queda claro que no iba a haber nada cuando no siembras. Y déjame decirte con otro ejemplo, el maíz. Cuando tú siembras una semilla de maíz, cuando la planta nace y da la mazorca, hay más o menos como 400 granos de maíz. Y así es el Señor con la iglesia que da alegremente. La que no da, no recibe. Pero la que da recibirá bendición espiritual y lo necesario de lo material para bendecir a los que necesitan. Versículo 7. Deliberadamente, en una forma intencional, en forma voluntaria, prepara tu corazón siempre para dar. Y buscaba un ejemplo para este versículo. Yo no sé si te acuerdas, si fuiste novio o novia, cuando sabes que llega ese día en que vas a ver a tu novio o a tu novia. Viene ese día y te preparas con ánimo. Estás silbando, estás cantando, te bañas, te peinas, te perfumas, te pintas, te pones lo mejor y se te hace largo el camino para llegar con él o con ella. Y vas pensando qué le vas a decir. Y cuando llegas y estás enfrente de él o de ella, sonríes y se te ven más dientes que la mazorca que hablaba hace un momento. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué esto? Porque vas alegre y vas contento. No vas con rasgos de tristeza, no vas por obligación. Cuando des, cuando ofrendes, cuando diezmes, que no sea porque no te queda de otra, que no sea por obligación, hazlo porque nosotros somos como iglesia la novia de Cristo. Versículos 8 al 15. Estos hablan de los motivos para dar generosamente y con sacrificio. Y cuando digo sacrificio, no es que des y después des más y sufras y te duelas y te incomodes. Con sacrificio, pero siempre alegre, porque sabes que el Señor va a suplir. Y veamos estos motivos por los que hemos de dar con corazón alegre. Versículos 8 al 11. Ser enriquecidos con toda gracia por nuestro Dios Todopoderoso para dar. Qué promesa tan poderosa y tan hermosa es que estemos dispuestos a compartir con generosidad a los demás en el nombre de Jesús.
Que nuestras vidas estén llenas de buenas obras que traerán la gloria al nombre de nuestro Dios. Que el desesperado, que el hambriento, que el necesitado den con mi casa, esa sea tu oración. Den contigo, den con nuestra iglesia. ¿Para qué? Para que les ministremos, para que les demos y para que Dios, que suple todas las cosas, sea glorificado. Doy gracias a Dios por esto. Qué riqueza más grande es ser un instrumento de bendición para otros y que Dios sea glorificado y provoque en él gozo. Motivo 2, versículo 12. Traer alabanza a Dios al suplir las necesidades. Como ejemplo, cuando ves a una persona, a un niño enfermo, a alguien que sufre, una mujer, una anciana que pide, a alguien que está muriendo, a alguien que tiene necesidad de nuestro Dios, y estas necesidades se suplen por ti. Cuando tú das, cuando tú ofreces, cuando tú provocas en ellos esa sonrisa de bendición porque estás supliendo su necesidad, déjame decirte que si ese que está siendo bendecido dice, tengo gratitud para nuestro Dios, di que bien hecho. Cuando los que ven tu dar, los que están siendo testigos de que estás ayudando, que están de espectadores al momento que tú le das a alguien que necesita, y ellos dicen gloria a Dios y gratitud a Él, di que bien hecho. Y cuando tú, que eres el que estás como instrumento de Dios dando, di gracias a Dios, porque todo creyente o no creyente tiene razón de decir gracias a Dios, porque Él es el que da, el que suple, el que bendice. Motivo 3, versículo 13. Demostrar, al dar, demostramos nuestra lealtad a Cristo. Los hechos, o lo dicho en el versículo anterior, quien lo vive, quien lo hace, quien lo siente, se parece a Cristo. Debemos llevar una vida expiatoria como Cristo, dando y dándonos para suplir al que necesita. Darle la palabra, darle lo material, darle todo lo que necesita, es una prueba, es una evidencia de tu lealtad a nuestro Señor Jesucristo. Motivo 4, versículo 14. Cuando tú das, potencias la oración, el amor y la fraternidad entre los hermanos en la iglesia. Déjame compartirte una experiencia para la gloria de Dios. Había una pareja de ancianitos en un mercado que está en San Nicolás, que por ahí vendían queso y se mantenían para su vida la venta de queso. Y siempre les compraba un queso y les apoyaba con una cantidad, porque veía su edad, veía su necesidad, y nos nace como hijos de Dios el dar. Y así estuve por un buen tiempo, algunos 2 años. Un día dejo de verlos, no sé qué pasó, no sé qué sucedió, y pasa más o menos 1 año. Posteriormente me los encuentro en otro lugar. No sé cuál fue el motivo, porque fueron movidos o se movieron ellos, pero cuando entro a ese lugar, un restaurante donde estaban ellos ahí pidiendo, me ven los dos y la ancianita viene y dice discúlpeme, y me abraza, me besa y me dice Dios lo bendiga. Si eso provoqué en alguien que no es cristiano, ¿qué provocamos con los hermanos en Cristo cuando les ayudamos, cuando les damos? Que oren por ti, que te amen, que se una más la iglesia. Y esta es una bendición que tenía Corintios, un motivo por el cual ellos daban, porque veían el resultado del amor de Cristo entre los hermanos. Y motivo 5, último, con el versículo 15 y último de nuestro pasaje. Alabar a Dios por su don inefable. Juan 3:16. Tú alabas a Dios
porque Cristo vino a salvarte, porque te dio sentido a la vida, porque te dio fe, porque te dio esperanza en una vida eterna. Y una de las maneras en que tú agradeces eso, hermano, es cuando das, cuando bendices, cuando ofrendas y hay alimento en la casa del Señor para la misma iglesia, para los que necesitan. Tú estás provocando gozo en Dios, y definitivamente hay gozo en ti cuando practicas el dar con alegría. Hermano, gloria a Dios porque nos tiene como instrumentos de bendición, y gózate y siente ser como Cristo para la honra y gloria de nuestro Dios. Oramos. Bendito Padre, Señor, sigue trabajando con nosotros, sigue quebrando corazones duros, sigue motivando, sigue tocando la fibra más íntima de nuestro corazón para que seamos como Cristo, que veamos como sus ojos, con amor, con compasión. Él se acercaba a los que necesitaban y daba y suplía, daba palabra y daba también lo necesario para alimentarlos. En Él siempre estaba el dar, y como hijos de Dios, hechos a imagen y semejanza tuya, Señor, queremos sentir lo mismo, y que no nos cansemos ni un día hasta el último de nuestros días de ser ese instrumento en tus manos que bendice y provoca gozo en ti, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia que da, que seamos como Corinto, Señor, que Pablo se gloriaba y se gozaba por ese testimonio, que nosotros, que la misión Ríos de Agua Viva, demos testimonio de que somos dadores alegres para la honra y gloria tuya, en Cristo Jesús. Amén.